Primero que todo, quiero agradecerles. No hay problema. Gracias. Bien, primero quiero agradecer la invitación a la Fiesta del Libro y la Rosa, porque esta ciudad para mí representa muchísimo y es un honor para mí poder presentar la revista aquí, en este Centro Cultural de la UNAM. Lo primero que quiero hacer es hacerles unas preguntas. Vamos a empezar, antes de que yo me ponga a hablar, quiero preguntarles, por ejemplo, si leyeron alguna novela este año. Levante la mano el que leyó una novela. ¿Libro de cuentos? ¿Alguien leyó un libro de cuentos este año? ¿Bien? ¿Poemario? ¿Alguien leyó un poemario? Bien, gracias. Y ahora les hago una pregunta. ¿Leyeron revistas de actualidad? ¿Revistas de moda? ¿Revistas de deporte? Gracias. ¿Alguien leyó una revista de literatura este año? Y les hago una pregunta. ¿Vieron alguna revista de literatura este año? Bueno, por eso estamos aquí. Porque nosotros hacemos una revista de literatura, no hacemos ni un libro de poemas, no hacemos un libro de cuentos, no hacemos una novela, hacemos una revista literaria. Y este género es un género que lamentablemente está desapareciendo en todo el mundo, no solo en Argentina y en México, sino en todo el mundo. Y por eso es que queremos darle tanta importancia. Porque es muy distinto publicar una novela, publicar un libro de cuentos, que publicar una revista literaria. En la revista literaria entran diferentes autores, entran diferentes géneros, algo que no pasa en los otros formatos textuales que les comenté. Entonces nosotros creemos mucho en este formato y es muy importante que la revista sea impresa para nosotros, que sea en papel, porque todos sabemos que la relación con la pantalla en la lectura es muy distinta a la que tenemos con el papel. Realmente es muy distinta, entonces nosotros confiamos mucho en este formato del papel. Les quería contar un poquito del origen de la revista. Nuestra revista nació en la ciudad de La Plata, en Argentina, hace ya 8 años, y los integrantes de la revista se conocieron en el Club de Ajedrez de La Plata y le pusieron el nombre de Gambito de Papel. En un ratito voy a hablar un poquito acerca del nombre. Les voy a leer un texto que hable un poquito acerca del nombre. Para nosotros siempre fueron muy importantes las reuniones, entonces todas las semanas nos juntábamos a discutir literatura. Ya sea literatura canónica, que estábamos leyendo en ese momento, o literatura nueva, de autores que nos llegaban, y bueno, y de eso sale nuestra revista. Hoy en día somos 3 editores y también trabajamos con una community manager y una diseñadora gráfica. Ese es el equipo permanente que tenemos con la revista. Les quiero contar brevemente nuestro periplo mexicano. Yo llegué hace 2 años a México con la idea de que la revista esté en la capital latinoamericana. O sea, México es la capital de la cultura latinoamericana. Entonces para mí era muy importante que nuestra revista esté ahí y se codee con el arte de vanguardia. Entonces presentamos la revista una vez aquí en Morelia, esta es la segunda, 2 veces en Colima, 2 veces en León, otra vez en Guadalajara y la presentaré de nuevo ahora en la Feria del Libro de Guadalajara. Y además de eso, entregué revistas en los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Baja California Norte y Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro y Zacatecas. ¿Y por qué les doy esta lista? No porque me guste viajar, además de eso, sino porque sentimos que es muy importante el federalismo. No solo estar en la capital, sino expandir nuestro proyecto para que llegue a todas las personas que les interese. Y para eso hay que llevarlo personalmente. Y por eso es que recorremos el país con nuestra revista, para que se conozca y para que la gente que la atraiga tenga la posibilidad de verla, si no, no hay forma, básicamente. Y les quiero contar un poquito de la actualidad de la revista antes de pasar a la parte que más me gusta, que es la de las lecturas. Estamos por publicar nuestro número 16, el último número que publicamos es el número 15, que es este que está aquí. Este es el último número que salió en junio de 2022. Solemos publicar cada 6 meses, no porque digamos que tiene que ser así, sino porque más o menos en ese periodo es lo que nos cuesta conseguir textos que creamos que vale la pena imprimir.
Publicamos otros textos en nuestro sitio web, publicamos otros textos en nuestro newsletter, pero el material impreso es el material en el cual nosotros confiamos y que más queremos distribuir. Además de eso, les quiero contar que, además de ser una revista, nos vamos a convertir en una editorial y vamos a sacar nuestro primer libro dentro de muy poquito, que va a ser una traducción de la Metamorfosis de Kafka al rioplatense, o sea, al español que se habla en el Río de la Plata, y en ese mismo libro, cuando uno lo da vuelta, va a haber una traducción extranjerizante. ¿Qué significa una traducción extranjerizante? La traducción extranjerizante es aquella en la cual el lector se acerca al escritor. Entonces la traducción trata de copiar lo más que puede del alemán de Kafka. Súper extraña la traducción, se lo tengo que decir, pero es muy hermosa. ¿Por qué? Porque uno se siente un poco en el ambiente y, por ejemplo, el alemán tiene esta costumbre de retrasar el verbo hasta el final, entonces uno no sabe qué está pasando hasta que le dan el verbo al final. Bueno, esta traducción de Kafka intenta copiar eso también. Entonces es una traducción súper particular que definitivamente no se hizo en ningún lugar del mundo. La vamos a sacar muy pronto. También vamos a sacar una novela con nuestra editorial. Y les quiero contar también que sacamos un fanzine para el Festival Cervantino. Vi que en la Fiesta del Libro y la Rosa se presentaron varios fanzines. Es un formato muy ameno, muy económico y muy bueno para distribuir literatura. Presentamos este fanzine, Volcanes de Guanajuato, una guía turística, con la editorial de Eduardo Padilla, que se llama Tres Pies al Gato. Esto lo publicamos durante el Cervantino y lo estuvimos repartiendo. Y por último les quiero contar que vamos a estar en la FIL de Guadalajara. Por suerte nos cedieron un espacio en el stand de Guanajuato, nuestras revistas van a estar ahí. Y además de eso vamos a presentar la revista fuera del festival, pero también dentro de Guadalajara. Así que bueno, estamos muy contentos de eso. Lo que les quiero proponer ahora es básicamente leer en conjunto, que es una actividad muy bonita, siento. La lectura se suele asociar mucho a la soledad, pero en el caso de nuestra revista es todo lo contrario, nosotros compartimos lecturas todo el tiempo. Y yo también lo hago con la gente que quiero, me junto a leer muy seguido y me gusta mucho esa práctica porque la huella mental que queda después de todo eso es muy distinta a la que uno tiene cuando lee solo. Entonces lo que les voy a proponer es compartir algunas lecturas. Por supuesto, la idea es que opinen, que digan si les gusta, si no, si tienen ganas, ¿no? Esto es una porquería, váyase de acá, lo que quieran. Venga. El primer texto que les quiero presentar es un fragmento de una novela. Esta novela se llama Una crin de mandarinas en llamas. La publicó Jerónimo Corregido, que es otro de los editores de la revista. Y esta revista tiene como trasfondo, tiene como trasfondo a la revista. Entonces, las aventuras en esta novela se desarrollan un poco en torno a una revista literaria que se llama Gambito de Papel. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, por supuesto. Pero en esta novela hay un capítulo que se llama Aroma Fundación Sabor a Épica. Y siento que este capítulo podría ser considerado, si se quiere, como un mito fundacional de la revista. Entonces lo que quería hacer era compartirles un poquito este capítulo, que es muy cortito, porque siento que en este capítulo se condensa un poco el espíritu de la revista y también van a entender un poquito más de dónde viene el nombre Gambito de Papel. Así que si les parece, se los voy a leer. Les repito, se llama Aroma Fundación Sabor a Épica, este capítulo, y lo escribió Jerónimo Corregido, que es uno de los directores de la revista. Se habían reunido para escribir, mas había un intangible impedimento que lo imposibilitaba. Por eso habían rondado la tarea con minuciosas excusas e intrincados pasatiempos. Primero Gorgor se había puesto a hacer sus elaborados mates con yuyos. Luego Astrobio había comenzado a ejecutar un movimiento de danza postcolmoderna de la escuela de Pina Bausch. Y eso les dio la idea a Jeremías y a Danilo Sestelo de realizar una contienda de rap en endecasílabos. Pero Gorgor dijo que no, que era mejor ser precavidos, no fuera cosa que los escucharan los vecinos. Entonces Gorgor sugirió una partida de ajedrez y dispuso el tablero sobre la atiborrada mesa. El cuadrilátero quedó apoyado sobre un volumen de histología de la moral y una radio a pilas. El tablero no estaba muy firme, pero las piezas de madera se sostenían con orgullosa templanza. Los impacientes caballos, los solemnes alfiles, los peones de la vanguardia. Gorgor se sentó de un lado del tablero, donde se acantonaba el ejército blanco,
y Astrobio se dispuso del otro, al mando del batallón negro. El flanco rey de las blancas estaba unos centímetros más altos que el de la dama, puesto que la histología de la moral era más gruesa que la radio a pilas, por lo cual el campo de batalla quedaba ladeado. Mientras los jugadores se preparaban, Jeremías miró a Danilo Sestelo, y Danilo Sestelo miró a Jeremías, y cada uno creyó encontrar en la mirada del otro la misma aprehensión. Deberíamos estar escribiendo. El mate con yuyos no había sido otra cosa que un modo modernista de acometer la tarea de escribir. Y no estaba mal. Si se hubiesen echado enseguida sobre las plumas y los papeles, sobre los teclados y las máquinas de escribir, habrían incurrido en un barroquismo que hubiese arruinado la empresa. La teoría vanguardista había fomentado la idea de que la mejor manera de abordar un texto era ignorarlo por completo. Así pues, los mates con yuyos, había habido boldo, había habido cedrón, no habían sido otra cosa, había habido jengibre, había habido menta, que un modo oblicuo de iniciar la escritura. Sin embargo, cuando Astrobio comenzó a avanzar la coreografía de Pina Bausch, todos se dieron cuenta de que la empresa corría riesgo. La alusión al postmodernismo, el controvertido movimiento que había sido recientemente proscripto, era una altisonante propuesta por el hecho de que ninguno había tenido aún la disposición y la entereza para escribir, de que las hojas aún se mantenían limpias, de que los teclados aún estaban silenciosos. La ejecución de Astrobio no estaba nada mal, meñaba las pupilas, individualizaba las antropomorfizaciones, pero su mera existencia era prueba del hecho de que ni Jeremías ni Astrobio, ni Gorgor Gortz ni Danilo Sestelo estaban escribiendo. El movimiento había terminado en una estructura de zapateo que resultaba inquietantemente similar a la forma de un endecasílabo con acento en la séptima. Ahora Gorgor Gortz movía peón a D4. Y Jeremías veía en esa jugada la réplica de otras: el corralito del caballo, la defensa india de dama, la férula de Schmidt, todas aquellas combinaciones que eran tan famosas en el club de ajedrez. Aperturas que no eran otra cosa, según las jugaba Jeremías, que automatizaciones musculares, movimientos instintivos y robóticos que nada tenían que ver con el espíritu reflexivo del ajedrez. Jeremías evitó mirar a sus compañeros, puesto que, estaba seguro, en sus rostros se encontraría la misma endecasilábica figura que había leído en el rostro de Danilo Sestelo. Deberíamos estar escribiendo. Entonces Jeremías apuntó la mirada hacia la ventana y en el cielo descubrió nubes pesadas, promesas de lluvia. Le tocaba mover a Astrobio y movía, lo predecible, lo temido, lo reglamentado por las normas del Ministerio de Deporte, lo aplicado obedientemente en el club de ajedrez. D5. Jeremías se enteró de la jugada sin necesidad de verla. Sintió el medido movimiento del brazo. Oyó el sonido de la pieza sobre la casilla. Y visualizó sin dificultad el dibujo sobre el tablero. Se preveía el desarrollo de una muy convencional defensa india de dama contra la férula de Schmidt. El tipo de partidas que habían disuadido a Jeremías de continuar yendo al club de ajedrez. El cielo detrás de la ventana lucía plomizo y funesto, y Jeremías cerró los párpados durante un momento. Cuando los volvió a abrir, por un error en el posicionamiento de las pupilas, quizás, no vio el cielo nublado, por un deslizamiento en las dimensiones de la realidad, tal vez, sino la cara de Danilo Sestelo, quien, a su vez, lo observaba con el espejo de su propia expresión. Deberíamos estar escribiendo. Gorgor Gortz levantaba la mano derecha, y en ese movimiento Jeremías veía la réplica de otros innumerables movimientos, la mímica de otros infinitos ajedrecistas que habían levantado la mano para arrimar el caballo a la casilla C3, deslizándose así a lo largo de la férula de Schmidt, que era, sin dudas, la apertura más reseñada y sugerida por el Ministerio de Deporte. Danilo Sestelo y Jeremías se soltaron la mirada, porque ya la mano de Gorgor Gortz se dirigía al flanco izquierdo, y ambos imaginaban que en breve el caballo estaría viajando a la casilla C3, pero cuando sus ojos se posaron sobre el tablero, Gorgor Gortz no empuñó el caballo de la dama, no repitió los movimientos difundidos por la propaganda oficial, no imitó una jugada automatizada, no, nada de eso, sino que empuñó con emocionada decisión el peón de la tercera fila y lo incrustó en la cuarta hilera. C4.
Nadie la pronunció, pero la palabra recorrió el aire y los penetró a todos. Gambito, la apertura olvidada, el movimiento de los antiguos, el acto de entrega deliberada de un peón en virtud de un desarrollo más fluido. Gambito, el sacrificio por la libertad. Astrobio se atusó el bigote con especial parsimonia. Gorgorgorz soltó un suspiro, y Jeremías miró a Danilo Sestelo, y Danilo Sestelo miró a Jeremías, y ambos hallaron en la mirada del otro la confirmación de sus propias ideas. De eso se trataba, de entregar una parte para formar el todo, de sacrificarse para ser libres. La conversación silenciosa que mantenían Jeremías y Danilo Sestelo era replicada por el diálogo de movimientos que desarrollaban Astrobio y Gorgorgorz sobre el tablero. Ahora Astrobio tomaba el peón en C4 y Gorgorgorz movía el peón de E2 a E4. Todo el centro quedaba dominado por las blancas, por el ejército del sacrificio, y ahí, en esas casillas venturosas, se desplegaba el mapa de la libertad. Astrobio no replicó enseguida, sino que se tomó su tiempo para atusarse el bigote y apreciar la osadía de su rival. El aire del living se llenaba de aroma a fundación, de sabor a épica. Jeremías miraba alternativamente el tablero y a Danilo Sestelo, en cuya recíproca mirada descubría o imaginaba el espejo de sus propios anhelos. Astrobio aún se tomaba su tiempo para mover, y todos se lo agradecían, porque el espectáculo estético que brindaba el tablero en ese momento era incunable. Habían pasado años desde que alguien hubiera visto una apertura así. Los gambitos existían como meros esquemas teóricos en manuales pasados de moda. Nadie los usaba en partidas informales, mucho menos en torneos. Ese sacrificio del peón representaba el espíritu de épocas pasadas, de tiempos perdidos, en los que la estética no estaba supeditada al Estado, en los que la aventura aún no había sido eliminada del fondo de experiencias posibles. El concepto de libertad sin dudas tenía un valor distinto para las gentes del pasado, puesto que estaban dispuestos a sacrificar sus piezas en su busca. Jeremías deseó que Astrobio nunca moviera, que ese movimiento de anacrónica felicidad perdurara. Cerró los párpados y, cuando los volvió a abrir, por un error en el posicionamiento de las pupilas, quizás, no estaba mirando el tablero, o por un desplazamiento en las dimensiones de la realidad, tal vez, sino que tenía la vista en la ventana, donde los nubarrones se abrían levemente para mostrar una única y brillante estrella. A Jeremías le pareció que ese detalle era excesivo, que no hacía falta incluir un elemento tan tradicionalmente mágico y bello en semejante escena. Más, al mismo tiempo, no pudo dejar de experimentar un plateado crepitar en lo profundo del pecho. Al principio no fue más que una llamita, pero en tanto el tiempo transcurría y Astrobio seguía sin mover, se convirtió en una hoguera, y Jeremías, al cerrar los párpados y volverlos a abrir, se encontró con que las piezas ya no estaban sobre el tablero, sino que en su lugar había palabras. Donde había estado el caballo, ahora se leía madera, corcel, carpó, L. Donde había estado el peón de H2, se amontonaban las palabras vanguardia, max, profilaxis. Este mismo fenómeno se extendió a todos los demás objetos del living, ante los ojos maravillados de Jeremías, que creía que comenzaba a entender algo. Ya no había mesa, sino que había pino, barniz, deforestación, mientras. Ya no había pared, sino ladrillo, deleznable especulación. La plateada hoguera crepitó con intensidad y Jeremías lo supo, o lo recordó. La realidad era texto. Astrobio aún no movía, y el movimiento se dilataba sin perder esplendor. Jeremías, casi sin sorpresa, seguía leyendo las palabras que lo rodeaban, hasta que llegó a un rincón del cielo raso donde se escribía su propia realidad empírica. Lleno de curiosidad, Jeremías dilató las pupilas para que por ellas pudiera pasar la imaginación y, dando un gran salto metafísico, llegó a atisbar algunas frases. Aroma a fundación, sabor a épica. Tales eran el aroma a fundación y el sabor a épica que inundaban el aire, que a nadie le extrañó que Astrobio depusiera a su rey. La belleza de aquella apertura permanecería así, con toda su libertad por delante, y todos estaban de acuerdo en algo. Era hora de escribir.
y la revista literaria se llamaría Gambito de Papel. Bien, ahora que ya les expliqué por qué la revista se llama así, vamos a entrar a la revista. Ahora sí ya podemos. Bien, les quiero contar que tenemos algunos números temáticos. Llegado a un punto decidimos empezar a hacer números temáticos, no como obligación, sino por necesidad. Y tenemos el número 10, dedicado a la poesía y la inspiración. El número 11, dedicado a la prosa. El número 12, dedicado a la música y la creatividad. Y el número 13, que es uno de mis preferidos, que está dedicado a la traducción. Dentro de estos números también tenemos códigos QR que empezamos a incorporar, sobre todo para las traducciones. En nuestras revistas siempre incorporamos traducciones y tenemos códigos QR con los poemas en su idioma original, para que puedan escucharlos. Les quiero leer el número 11. El número 11 les quiero contar que lo hicimos en base a un concurso. Estipulamos como tema la prosa y abrimos todo lo que pudimos el concurso para que participe gente de todos lados de la Hispanoamérica, y así fue. Recibimos textos de todo el mundo, literal, gente que vivía en Polonia, gente que vivía en España, Ecuador, etc. El ganador del concurso, particularmente, fue muy sorpresivo, porque nosotros hicimos un concurso sobre la prosa, después de hacer un número sobre la poesía, y el ganador de la prosa fue un poema, increíblemente. Te van a decir, ¿cómo va a ganar un concurso de prosa un poema? Bueno, ahora se van a ver. El poema lo escribió Ernesto Bocchini y se llama Contradictorio elogio de la prosa. Hay que pase la banda festejando, se los leo. Daré, sin intención escandalosa, con la augusta razón cual garantía, los motivos que indican, a fe mía, la nítida virtud que hay en la prosa. Si un jarrón no da límite a la rosa, ¿con qué motivo el verso, en su osadía, pretende instituir la tiranía del freno a la palabra torrentosa? ¿Por qué izar las paredes de una choza que fuerce con crueldad la simetría, profanando sin fe la epifanía a cambio de una oda desastrosa? Una rima obstinada es una losa que sepulta la audaz algarabía, trocando, sin piedad, sin empatía, una frase feliz en caprichosa. Se ocupará muy bien esa otra diosa, la música, del ritmo y la armonía. Ahoguemos el fervor por la poesía y demos buen estímulo a la prosa. Eso fue Contradictorio elogio de la prosa de Ernesto Bocchini, un texto que realmente nos sorprendió muchísimo, nuestro ganador del concurso de la prosa. Venga, y como les dije, el número 13 es uno de mis favoritos. Los 3 editores de la revista somos traductores, entonces no es casualidad que hagamos un número acerca de la traducción, sino más bien fue hacernos cargo de nuestros estudios y de lo que nos interesa y lanzar un número con eso. Y con respecto a este número les quiero contar 2 cositas rápidas. La primera es lo de la traducción que les conté. Ganamos una beca del Fondo Nacional de las Artes. En este número publicamos la primera parte de esa traducción y gracias a esa traducción es que ganamos el fondo para publicar el libro entero. En este número está disponible. Y lo que les quiero leer de este número es un poema que está en inglés, se los voy a leer en los 2 idiomas. ¿Por qué? Porque quiero que juguemos un poquito con la sonoridad. La traducción de poesía, como se imaginan, es absolutamente compleja, porque a veces se puede respetar la métrica, a veces se puede respetar el sonido, a veces el sentido, a veces todo y a veces nada, y bueno, es una aventura, ¿no? El poema que les quiero leer lo tradujo Jerónimo Corregido. Es un poema de Philip Larkin, que es un poeta inglés muy conocido y que tiene unos poemas muy interesantes, y el poema se llama Ignorance. Y se los voy a leer en inglés primero, para ver si pueden prestar atención a la sonoridad, y después se los voy a leer en español, la traducción, para que me digan a ver si la sonoridad tuvo algo que ver, o qué les parece la traducción. Les voy a leer primero la versión en inglés. Strange to know nothing, never to be sure of what is right or true or real, but false to qualify, or so I feel, or, well, it does seem so, someone must know. Strange to be ignorant of the way things work, their skill at finding what they need,
their sense of shape and punctual spread of seed, and willingness to change, yes, it is strange, even to wear such knowledge, for our flesh surrounds us with its own decision, and yet spend all our lives on imprecisions, and when we start to die, have no idea why. La traducción de Jerónimo corregido se llama Ignorancia, y dice así, a ver cómo le suena. Qué extraño no tener certeza alguna sobre el bien y la verdad, o así lo siento obligado a enunciar, o bien, así ha de ser, alguien debe saber. Qué extraño es ignorar todas las cosas, su ingeniosa adaptación, su sentido de forma y dispersión, su voluntad de cambio. Sí, es bastante extraño portar este saber, pues nuestra carne nos cubre en sus imprecisiones, y es tal la sucesión de imprecisiones que ignoramos la suerte que nos toca en la muerte. El poema es de Philip Larkin, es un poema increíble. ¿Qué les pareció la traducción de la sonoridad? ¿Suena parecido? ¿Suena muy distinto? Tiene como un flow, ¿no? Sí. Está bien buena la traducción. En nuestras revistas siempre hay traducciones. Siempre hay traducciones. Hay traducciones del japonés, del chino, del inglés, del maorí, de una pintura a un cuento, pues hay de todo. Después que los voy a invitar a que por favor revisen las revistas. Bien, vamos a pasar ahora a nuestro último número publicado, que es el número 15. Lo sacamos con tapa horizontal porque el pintor, cuando le sugerimos el texto que queríamos que sea la tapa, nos dijo que para él era mejor hacerlo horizontal, así que pues así fuimos. Y adentro también tenemos algunas páginas horizontales, algo que estamos probando, intentamos modificar algunas cosas para innovar pues. Y de este número les quiero compartir 3 textos. El primero que les voy a compartir, aprovechando que la temática de hoy es la isla desconocida, les voy a compartir un poema. Hicimos otro concurso y esta vez lo hicimos en nuestra universidad. Los 3 editores nos recibimos de traductores de inglés y en nuestra carrera vimos mucha literatura. Dijimos, volvamos a la universidad a ver qué está escribiendo los chavos ahora. Y nos llevamos muy buenas sorpresas, sobre todo el último día llegaron todos los textos que estábamos esperando desesperadamente, llegaron el último día. Y la ganadora del concurso se llama Evelyn Natalie Yáñez, es muy joven ella, y escribió un poema muy bonito que se llama Una isla, y se los quiero leer, sobre todo relacionado con la temática de hoy. He sido dada al mundo como una isla en constante reducción de su contorno, fuerzo y refuerzo el lugar periférico, el revés silencioso, prenocer escrito en mi nombre, escrito en una piedra, en una lengua muerta, un precepto enmascarado, parece postergar el desalme, disminuyéndome, como a la luz, en una contractura finísima que se quiebra al tocar el agua. Eso fue Isla, de Evelyn Natalie Yáñez. Su grupo de poemas, 3 áreas de encierro, fue el ganador de nuestro concurso de lenguas modernas. Son 3 poemas muy bonitos que están relacionados con el encierro, como bien lo dice. El segundo poema que les quiero leer de nuestro último número es un poema que a mí me parece increíble, sobre todo por su sonoridad también, pero no por su sonoridad con las rimas, sino más bien por su sonoridad interna. Ahí me van a decir qué les parece. Es de una poeta argentina de Buenos Aires que se llama María Belén Vázquez. El poema se llama Todavía hacen eco en mi memoria las voces saltarinas de los ríos que soñé en la infancia. Los ríos dicen palabras como cántaro y ave, como ágape y lapislázuli, y repiten e intercalan. Ágape, ave, lapislázuli, cántaro, cántaro, ave, ágape, ave, cántaro, ágape, ave, 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 lapislázuli. Las voces de los ríos que soñé en la infancia nunca callaban, no permitían que escuchase el silencio beso que había en la casa. Ave, ave, ave. Todavía hacen eco en mi memoria las voces de los ríos que soñé en la infancia,
no permiten que escuche el sonido hueco y crudo de mi soledad. Ágape cántaro lapislázuli, ave del sueño, solo queda el sueño, la migraña, puras larvas movedizas, curiosas por entrar en todo aquello que tenga agujeros, o hacer agujeros en todo aquello que no tenga. Cántaro del sueño, solo quedan larvas revolviéndose. Detrás de las paredes de esta casa, siempre en penumbras, en la que pujan las voces saltarinas de los ríos que soñé en la infancia, para hacer frente a tanto requiem, para aplacar toda esta quietud. Ágape, ave, ave. Eso fue Todavía cené con mi memoria, de María Belén Vázquez, uno de los poemas que componen nuestro último número. Y el último de los poemas que le quiero leer de nuestro último número, publicado en junio de 2022, se llama Cómo hacer un arroyo. Y es el poema que le da tapa a nuestro número. Este poema lo escribió Alejandro Croto, que dirige la revista literaria Hablar de Poesía en Argentina, que es otra revista impresa de poesía muy prestigiosa en Argentina, de las 2 o 3 que hay: Gambito de Papel, Hablar de Poesía y alguna que otra. ¿Cómo hacer un arroyo? Es imposible y fácil. Lo primero es que te cruce un río verdadero. Lo segundo es que deje la pendiente para ver cavando el agua transparente y hacerla entrar en la cañada vieja, que baja entre las piedras y se aleja, pasando las acacias, y después al cauce principal vuelve otra vez. Para empezar, ir temprano a las cañas y rezarle a la Virgen. Las arañas, atentas en sus telas de rocío, esperan, y de fondo suena el río. Y después acabar, algo de juego, en esto de ir abriendo el paso ciego, en notar cómo siempre avanza, ocupando el vacío el agua mansa, el agua que si está trabada espera, el agua que enseguida se acelera, y en las horas se ahonda cada día, un espacio de líquida alegría, ir viendo lo que pide la corriente, y feliz entregarte lo obediente, con la pala y el pico y la barreta, toda tu fuerza y tu atención completa, tus ojos y tus piernas y tus manos, cavando el corazón de los veranos. Y un día ya está hecho, corre y canta, de una punta a la otra el agua santa. Entonces recorrelo caminando, desde el principio viendo y escuchando, la gravedad del agua vuelta a gracia, el viento entre las hojas de la acacia. Y en donde acaba, entrá con él al río, y salí con el cuerpo vivo y frío, y llenate de sol, que las palabras también están queriendo que las abras. Eso fue Cómo hacer un arroyo, Alejandro Croto, uno de mis poemas preferidos del último número. Es bien bonito, está para cantarlo un rato ese poema, ¿no? Para poner un poco de música y ponerse a cantar. Ponerse a zapatear un rato. Venga. Y un poquito para cerrar, les quiero hacer un adelanto. Les voy a contar algunos textos que van a aparecer en nuestro siguiente número, en el número 16. Nuestro número 16 es un número que estamos intentando que tenga un cierto aspecto de no violencia. Esa es una cierta temática implícita que estamos tratando de pensar. Y dentro de esa temática apareció mucho el tema de la ansiedad. Y es un tema que me parece está muy vigente en nuestra generación, en nuestro momento. Y les quiero compartir un poema de un poeta argentino que es cordobés. Él se llama Diego Brando. Y este es uno de los poemas que va a estar en nuestro número siguiente. Este es un adelanto absoluto. El poema no tiene título, y aquí les va. Entre tomar aire y exhalar, la totalidad del mundo, como furias, mastines detrás de una presa demasiado veloz, ruidos de fondo, frecuencias, llovizna, la presencia sobre lo que no existe, pero ocupa la mente, voracidad y una inquietud de mármol, o como un cuadro que no se comprende. Ese fue el primer adelanto que tengo del número 16, un poema increíble de Diego Brando. El segundo adelanto que tengo es un poema de Laura Solórzano. Laura Solórzano es una poeta tapatía
que en este momento está dictando un taller de poesía para la ciudad de Guadalajara por la conmemoración de Guadalajara, capital mundial del libro. Ella es una de las dos personas que está dictando el taller. La otra persona es Carlos Vicente Castro, quien publicamos poemas suyos en el número 14. Les recomiendo muchísimo los poemas de Carlos Vicente Castro, gran poeta tapatío. El poema de Laura se llama Atmosférica. La enumeración de los tallos en el recuento del alma biológica, la incorporación de los sueños a todas las geometrías de uso carnal, el tránsito de los números verídicos y su dispersión en la fauna, los animales en el racimo de los seres sublimes, y en el cielo de los ejes paralelos, la emoción de Dios, los raciocinios en la génesis del cromosoma inmune, o estados móviles en la estadística de los símbolos, el yo, al amparo de la sustancia y dentro de la sustancia, la memoria silábica, la médula fotográfica, la media tinta de las migraciones incomprendidas, el cerebro de los ácidos hermosos, las maquinaciones de los organismos fundamentalmente diversos, la célula madre, la dermis mística y las demás bestias ideales. Laura Solórzano es una poeta increíble y tiene una poesía súper retorcida y con unas figuras absolutamente creativas. Se les recomiendo enfáticamente. El número que viene vamos a publicar 4 poemas de ella, y en nuestro sitio web publicamos otros 3 o 4 que van a salir en el newsletter, así que si quieren pueden consultarlos por ahí. Y el último texto que les quería compartir es de un poeta que a mí me gusta muchísimo. Él es de León, se llama Eduardo Padilla. Es el poeta encargado de la editorial Tres Pies al Gato, que es con quienes armamos el fanzine para el Festival Cervantino. Y este poema es en parte una invitación, porque mañana voy a dar un taller en el cual vamos a analizar, si se quiere, la literatura fotográfica y la literatura poética. Vamos a, por supuesto, definir esos términos, hablar un poco de la teoría, y después nos vamos a poner a analizar poemas y narrativa en busca de qué sería una literatura fotográfica, o poética. Y uno de los poemas que vamos a analizar es este de Eduardo Padilla. ¿Por qué les quiero traer a Eduardo Padilla? Eduardo Padilla no solo es un poeta que admiro, sino que también lo vamos a publicar en nuestro siguiente número. Es algo que me tiene muy contento. Y les voy a compartir un poema que vamos a analizar mañana en el taller. Es a las 3 de la tarde, es con inscripción previa, ojalá se puedan anotar, si es que les late. Ahí nos veremos. El poema se llama Manitas Calientes. Dijo el diablo a los esquimales: la nieve no es nieve. Ellos lo miraron sin decir nada. La nieve es más que nieve. O bueno, dijo, al leer sus caras, la nieve no es una, es 1001. Algunos ya daban señales de incredulidad o aburrimiento, así que el diablo comenzó a bailar tap y a cantar que la nieve es la caspa del diablo en el smoking de un albino. La nieve es la sal apelmazada en el polo sur de un salero. La nieve es la cal que Dios arroja con una pala sobre la tumba del mundo. La nieve es el esperma que deja el mar en las sábanas de un motel donde la mucama se harta y renuncia. La nieve es la huelga de los colores que se rehúsan a salir de la cama hasta que mejore el tiempo. La nieve es la piel de una nación fantasma llamada Anedonia. Eso fue Manitas Calientes de Eduardo Padilla, y con la invitación que ya les hice, me gustaría sobre todo escucharlos y eso, y ver si tienen opiniones, si quieren decir algo de todo lo que les leí, si me quieren hacer alguna pregunta, alguna crítica. Acepto todo lo que venga, pero me gustaría escucharlos, sobre todo abrir el micrófono, así que los oigo si es que alguien tiene algo para comentar. Bueno, tal vez para que no se sientan tan pues tímidos y tímides,
tal vez podría empezar yo. Francamente, hay un montón de ideas que decía yo, es que hay más. Hay más, o sea, a pesar de que ya al final decía, debe de haber más, ¿no? Porque todavía se siente que algo queda, no inconcluso, pero se siente que algo queda en el aire, ¿no? Y ese es es un trabajo increíble, la verdad. Sí, al rato yo sí supiera. Gracias. Increíble. No sé, comentarios por acá. Yo tengo una pregunta. Sí. Ay, disculpe, voy a atravesar. Me gustaría saber cómo es que concretan el contenido dentro de la revista y sí, cómo lo trabajan. Lo interesante de esta revista y lo que se vuelve tan divertido es que cada número es una aventura distinta, cada número se arma de una manera distinta. Por ejemplo, el número 10 que está aquí, que es el número de la poesía y la inspiración, lo que hicimos fue recurrir a gente que admirábamos y conocíamos. Entonces en este número está hecho casi por amigos poetas que admiramos, gente increíble, pero este número está hecho por amigos. Y como les contaba, el número 11, que es este que está por aquí, fue todo lo contrario. Lanzamos una propuesta abierta para buscar textos sobre narrativa. El número 13, que es el que tengo aquí, nos hicimos cargo nosotros. Entonces cada número es una aventura absolutamente distinta. Al mail de la revista nos llegan textos que no sabemos ni por dónde llegan ni cómo llegan, pero nos llegan. También conocemos gente moviéndonos en ferias literarias. Entonces cada número es muy distinto. Pero en general, o buscamos textos, ya sean cuentos, poemas o ensayos, de personas que admiramos, o la otra es que nos llegan textos, literal que nos llegan textos. Y nos sorprendemos mucho y nos da mucho, nos llena de afecto, porque confiar la literatura que uno hace en alguien es un acto de confianza muy grande. Entonces sentimos que nos envíen sus materiales significa que algo estamos haciendo bien porque confían en nosotros. Y lo que trabajamos mucho a la hora de que nos envíen los materiales es dar una devolución muy consciente. Somos muy honestos con lo que hacemos y no vamos a publicar nada jamás por compromiso. Entonces también trabajamos mucho en eso, en la confianza en la que nos tomamos la atribución de darle a todo el mundo una opinión súper honesta. Y creo que también eso se valora, ¿no? Entonces, para responderte, cada número es una aventura, por suerte. Y aquí venimos. A ti, Ancha. Es que no me quiero atravesar. Sí, ay, gracias. Bueno, la mía ya es más una pregunta personal. ¿A usted qué le motiva, lo conmueve, qué lo hace pensar en hacer poesía? Yo creo que, como decía al principio, la literatura tiende a ser una actividad muy solitaria, pero puede no serlo. Y en ese sentido puede ser una actividad de formación social. O sea, nosotros realmente creemos que el arte tiene la capacidad de cambiar el mundo. Y no somos ingenuos con eso, no creemos que vaya a atajar bombas a ningún lado, pero sí que es un trabajo a largo plazo. Entonces, nuestra motivación es la pasión que sentimos por lo que hacemos. Nosotros sentimos que al crear revistas literarias, el proceso de crear revistas literarias es nuestra escuela de formación. Y con ese proceso nosotros estamos aprendiendo, y no solo aprendiendo de escribir y leernos entre nosotros, no, todo lo contrario, abrirnos. Entonces nuestra motivación para hacer esto es aprender, lisa y llanamente. Nosotros queremos aprender, y lo que también queremos es que cuando llegamos a un material que creemos que realmente vale la pena, que llegue a las personas, porque no queremos que nuestras revistas estén arrumbadas en una caja, en un cajón, en el fondo de nada. O sea, nosotros queremos que esta revista circule. Entonces esas son nuestras dos motivaciones. La primera es aprender, esa es la principal, y la segunda es difundir el material de autores que creemos que son increíbles. Mi duda es más sobre cuáles son los obstáculos que han encontrado pues, a lo largo de todo su proceso. O sea, pues ya nos has contado pues, lo que los motiva, pero ¿qué es lo que se les ha complicado a lo largo de todo esto? A lo largo de la historia de las revistas literarias hubo dos principales problemas para la continuación. La mayoría de las revistas literarias no duraron mucho tiempo. Eso es algo muy importante de decir. Las revistas literarias más importantes del mundo no duraron más de 3 años, algunas duraron 1 año, algunas sacaron 6 números. ¿Cuál fue su principal problema?
El primero, la falta de financiamiento, y el segundo, los conflictos internos. Yo te podría decir que al principio nuestro problema fue ese, la falta de financiamiento. Y ahorita hay dos de los editores que no se están llevando muy bien, te podría decir que es el otro. Pero el problema principal que siento que tenemos hoy en día, más allá de esos dos, es la difusión. Como la revista literaria, como les decía hoy, o quería mostrarles, no es un formato establecido hoy en día en la circulación literaria, no existen. O sea, es una rareza. Entonces nadie las acepta, nadie las toma en serio, nadie la mira como un objeto que puede tener difusión. Entonces nuestro mayor problema hoy en día es la difusión. Es que nuestras revistas aparezcan junto con los libros de cuentos, con los poemarios, con las novelas. Que la gente empiece a prestar atención a la revista literaria como un género que le puede dar mucho. Porque en una novela uno se acerca a un autor, ¿verdad? En un libro de cuentos es lo mismo, en un poemario es lo mismo. Bueno, la revista literaria te acerca a muchos autores y a muchos géneros distintos. Por supuesto que no con la profundidad con que lo hace un poemario o una novela, pero después está en cada uno. Entonces creo que esa capacidad que tiene la revista literaria es muy fuerte, pero la difusión es un problema muy grave, muy grave. No tiene el reconocimiento social que tienen otros formatos literarios. Entonces las distribuidoras no lo aceptan. Ese es el principal problema. Bueno, voy a pasar por aquí tal vez el último comentario porque ya estamos un poquito en tiempo. Venga. Hola, muchas gracias. Primero que nada, y mi pregunta es ¿cómo lees un poema? O sea, porque a veces a mí se me hace como un acertijo que habría que como resolver, pero siento que hay una parte que no hay que resolver, sino que te llega de alguna forma, pero al mismo tiempo siento que hay como varias veces que te llega un poema, no sé. Sí, es que básicamente la literatura me hace pensar en cosas que leí hace 10 años y que necesito releer ahora urgente. O sea, ya, me tengo que poner a releer todo lo que leí hace 10 años. ¿Por qué? Porque cambiamos. Entonces, nuestras formas de acercarnos al mismo texto van a ser muy distintas dependiendo de cómo maduremos, crezcamos, etc. Y me parece que lo lindo de los poemas es ver qué quiso decir el autor, ¿no? Después ver qué entiende cada uno y hacer cualquier cosa con ese poema. Pero lo primero estaría bueno ver cómo lo lee el autor. Y por eso también es que incluimos códigos QR, para escuchar la voz del autor, para ver cómo lo lee el autor, para ver qué palabras son las que el autor marca. Y después, hacer lo que quieras, lo lees a tu manera, lo usás, pero siempre está bueno, o por lo menos siento, en mi forma de acercarme a la poesía, que es interesante ver qué quiso el autor hacer con ese poema, ¿no? Entonces un primer acercamiento puede ser ese. Y el segundo es destrozarlo por completo y hacer lo que quieras con ese poema. Porque también de eso se trata la literatura, ¿no? De que todos podemos entender cosas absolutamente distintas del mismo poema, del mismo cuento. Y creo que eso es muy bonito de la poesía, que no hay que sacarlo. Entonces yo creo que esas dos cositas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vaya, hay tantas cosas por decir. Muchas gracias por traer desde tan lejos este material que, como dices, es difícil la difusión, pero mira que estás, y me da muchísimo gusto que la revista de Gambito de Papel tenga las puertas abiertas ya en diferentes ámbitos como la Feria Internacional en Guadalajara, todas estas oportunidades que están surgiendo. Yo espero, y creo que todas y todos esperamos que sigan teniendo muchísimas oportunidades. Te hago entrega de esta constancia de parte del equipo de la feria, de la fiesta del libro y de la rosa. Realmente es algo muy pequeñito para todo el trabajo que sabemos que están haciendo, que todavía queda por hacer y que evidentemente aún está en crecimiento. Y solamente para recordarles que esta ya es nuestra última actividad por hoy aquí, pero todavía vamos a seguir en los stands de por allá. ¿Dónde podemos conseguir tus artículos? ¿Cómo hacemos para obtenerlos? ¿Cómo me los llevo a mi casa? Tenemos un stand aquí, o sea, se pueden conseguir las revistas. Yo mañana voy a estar aquí de vuelta. Si no, están en el traspatio. Y si no, nos pueden escribir porque yo o vivo en Morelia o vengo a Morelia todo el tiempo, así que aquí estoy, se la llevo a su casa, no hay problema. Va a ser muy fácil, solamente contáctense con cualquiera de las redes sociales. Aquí hay tarjetas para que se lleven donde está mi número de WhatsApp. Más fácil imposible. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Nos vemos mañana, el último día que vamos a tener la fiesta libre de la rosa. Vamos a comenzar con un
recital. Vamos a tener otra vez taller de crónica y cuento, de más material que hacemos, bueno, que hacemos, ¿verdad? A mí no me cuesta nada, pero que se hace aquí en UNAM. Vamos a tener otra vez Antonio Monte junto a todo su crew, y vamos a tener más actividades, conversatorios, presentaciones de libro. Entonces no se olviden de venir. Ya nos mencionaste que va a haber un taller mañana para que se inscriban. No dejen de inscribirse porque pinta que va a estar muy bien. Y es todo por hoy. Muchísimas gracias. Gracias.